Señoras y señores, vamos a ir a la parte 2 de lo que es teocracia. La semana pasada empecé con esta serie de teocracia. Y un poco a mí me molesta, como le dije la semana pasada, que es como que la gente cree y subconscientemente piensa que Dios no gobierna nada y que Dios está en su mundo allá y que nosotros acá tenemos que arreglarnos para tratar de vivir y que Dios no está al tanto de nosotros. Señores, eso es una mentira. Y la semana pasada vimos ¿qué gobierna Dios? Dios está gobernando el ambiente. Dios está gobernando no solo un país democráticamente, Dios está gobernando la vida de cada uno de nosotros. El aire que respiramos está lleno de vida. O sea, nosotros tenemos que salir de esa ingenuidad de que nuestra vida, que Dios se olvidó de nosotros. No, nosotros nos olvidamos de Dios. Pero el hecho de que vos estés vivo significa que tú eres espiritual. Nosotros somos seres espirituales que estamos pasando por una experiencia humana, pero la palabra de Dios, la revelación bíblica, el libro de Dios nos dice que nuestra vida no es esto que estamos viviendo. Esto es una parte de nuestras vidas. Vos te podés quedar sin esto por ignorancia. Dios te hizo nacer en este tiempo. Te dio cerebro, te dio mente, te dio emociones, te dio voluntad para que vos puedas conocer a tu Creador. Para eso Dios te dio la mente que tienes. Tú puedes captar a Dios. Tú puedes enamorarte de Él, para eso tienes emociones. Y tú puedes seguirle, tú puedes obedecerle. Y eso no significa ser religioso, tiene que ver con captarle en cada partícula que existe, en el aire. Entonces, esto de la teocracia es muy importante porque nosotros tenemos que aprender a vivir en teocracia. Porque vivimos en un mundo teocrático. Nuestro Dios no es demócrata, nuestro Dios es teocrático. Y la característica de un gobierno teocrático, por lo menos el de Dios, es que es repaternalista. Dios vive babeándose, diciendo en la palabra, yo quiero ser tu Dios y yo quiero que vos seas mi hijo. ¿Entendés? Es como que es hasta un capricho de Dios entrar en contacto con su creación. Claro, eso es teocrático. Entonces, ¿cómo vivir en teocracia? Dice Mateo 6:31. Así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Esto se escribió hace más de 2000 años, palabras de Jesucristo. Dale bolilla a esto. Dice, porque los paganos, ¿quiénes son los paganos? La gente que no le da bolilla a Dios, desconectadísima de Dios. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios, el gobierno de Dios. Es teocrático. Y todas estas cosas, la comida, la bebida, la pilcha, todo lo que vos necesitas, dice que el Padre sabe. Pero acá te dice que nosotros vivimos preocupados. ¿Cuál es el estilo de vida del 99,9% de los mortales? Vivir preocupados y vivir todos los días para conseguir la comida, la bebida, la ropa, el alquiler, las cuentas. Y Jesús dice, señores, esto es una cuestión de gobierno. Si querés gobernar todo eso que te preocupa, dice, vos tenés que entender la teocracia de Dios. ¿Quién gobierna todo? Porque si Dios dice, no te preocupes por la comida, es porque Él tiene el control de eso.
No te preocupes por la ropa, porque Él tiene control de la economía mundial. Además, yo siempre digo, Dios gobierna, Dios pone y depone reyes. Y me duele mucho decir, pero el pueblo venezolano le votó a Hugo Chávez, pero Dios tenía otros planes para Hugo Chávez. Lino Oviedo estaba en plena campaña, hubiera brillado en estas elecciones, pero los planes de Dios eran otros. Eso es teocracia, señores. Alguien gobierna vidas. Ahora escuchen, dice, busquen primeramente el reino de Dios. Es el gobierno de Dios en nuestras vidas. El ver cómo Él gobierna todo. Entonces reconoce de una vez por todas quién te gobierna. Reconoce quién gobierna tu vida en sus manos. Reconoce a quién es dueño de tus tiempos. Y tu vida va a tomar otros rumbos. Porque ya vimos eso también. Tenés que pasar del conocimiento a la experiencia. Mucha gente dice, yo conozco a Dios, pero no experimenta nada. Y experimentar a Dios no significa que te agarró el espíritu. No. No, nada que ver. Experimentar a Dios es en el aire, loco. En la vida que hay. En la materia en sí. La fuerza que une los átomos. Una piedra depende del poder de Dios. A ese nivel de conexión te estoy hablando. Entonces, mucha gente debe empezar a vivir a Dios. No solo a creer en Él. Mucha gente cree en Dios, pero hay que pasar de la creencia. Vos podés creer en algo a la vivencia. Y vos ya te diste cuenta que Dios está en lo que no se ve. Eso que yo siempre les digo. El aire que ustedes respiran, del cual viven, que si en este momento se cortara, moriríamos, es invisible. El viento es invisible. Las estaciones tienen una manera de funcionar invisible, solo lo aceptas tú. Entonces, ¿quién gobierna el sol? La tierra, señores. Ustedes sabían que una de las cosas que me sorprende muchísimo, la inclinación de la tierra, cómo todo es tan perfecto, como dicen los grandes físicos cuánticos como Max Planck, como Albert Einstein. Hay alguien, hay una mente superior, hay un director de orquesta que lo gobierna todo. La inclinación de la tierra gira con sus dos movimientos de rotación y traslación. Y además tiene una inclinación que sin esa inclinación no le llegaría la luz que la tierra necesita y el calor no se equilibraría. Y no le llegaría luz a una parte del planeta y nos moriríamos de frío. Entonces voy a decir, esa pequeña inclinación del planeta logra. Entonces vos me decís, ¿qué gobierna Dios? Te lo estoy diciendo. Y vos pensás que por nuestra votación las cosas van a cambiar. Y está bien que votemos. Y el país necesita nuestros votos. Pero ¿sabés qué? Hay alguien gobernando. Y por eso este es mi tema hoy. ¿Cómo vivir la teocracia? Y mi punto 1 que voy a desarrollar es este. El Señor quiere que sepas cómo funciona su gobierno. Dios tiene una manera de gobernar. Y hoy te quiero hablar de algo que yo decreto que vos me vas a leer bien, decreto que me vas a entender lo que te voy a querer decir con respecto al gobierno. Pero existe un organismo teocrático, verdadero, funcionando en la tierra hoy. Han pasado presidentes, han pasado imperios, han pasado los años, han pasado los siglos y ella sigue firme. Se llama la iglesia. Han pasado todo tipo de gobiernos, democráticos, monárquicos, dictaduras, todo. Pero la iglesia siempre se quedó firme. Por ejemplo, Vida Nueva tenemos 25 años. Imagínate los presidentes que han pasado desde que se fundó Vida Nueva.
Los gobiernos que han pasado, ha habido gobierno colorado, ya tuvimos el gobierno liberal, ya tuvimos el gobierno de izquierda, pero la iglesia sigue. Entonces, ¿sabes por qué? Porque la iglesia es una teocracia y así funciona. Por eso la pregunta clave es: ¿quién administra, o mejor dicho, quién gobierna la iglesia de Dios acá en la tierra? Y a mí esto me llama muchísimo la atención, porque la iglesia de Dios no la gobiernan ni diputados, ni senadores, ni presidentes, porque si Dios hubiera querido que el gobierno de su iglesia esté en manos de los hombres, lo hubiera hecho. Pero es como que Dios dice: ¿sabes qué? Déjenlo ustedes a ellos tener su gobierno, diputados, senadores, pero en mi gobierno, en mis asuntos, yo pongo otros líderes. Por eso Dios, en la iglesia nosotros no votamos. Yo estoy totalmente en contra de la votación en la iglesia. Y pensar que el 99,9% de las iglesias votan para elegir su pastor. Y la iglesia es una teocracia, no es una democracia. ¿Por qué yo te digo? Porque Dios es el que pone a los que van a ir a la iglesia, no la iglesia. Ese es un mal concepto que los norteamericanos nos han dejado. Que no voy a entrar ahora en eso. Ahora, la iglesia de Cristo, señores, miren lo que dice Efesios 4. Y Él mismo constituyó a unos diputados, a otros senadores, a otros gobernadores, a otros jueces de la corte. No. Dejen. Pero Dios dice: yo tengo otro grupo de gente, yo tengo otra manera de gobernar mi iglesia. Y acá dice: Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios, a ustedes, para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. A Dios le interesa muy poco los gobiernos que no están interesados en la gente. Entonces la pregunta que a mí me genera esto es: ¿te has puesto a pensar por qué Dios establece el liderazgo de su iglesia totalmente a la par del liderazgo gubernamental humano, por llamarlo de alguna manera? Dios dice: genial, el mundo, diputados, senadores, no, pero en mis asuntos, en mi casa, hay teocracia. Y escuchen, dice Amós 3:7. En verdad, acá está el por qué Dios elige, además de los líderes mundiales, para su iglesia Dios elige otros líderes. Dice Amós: en verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Acá tenemos una razón de por qué Dios trabaja distinto. ¿Por qué? Porque los caminos y rumbos de la vida no son los caminos de la democracia. Esta es la gran diferencia. Porque nosotros en la iglesia de Dios, los que lideramos, trabajamos con vida, trabajamos con la verdad. Le comunicamos a la gente caminos que si vos no estás conectado, hasta parece absurdo. Para mí esto que yo le estoy compartiendo ahora es la clave de poder: ¿para qué es lo que vos venís acá? ¿Cuál es lo que es el propósito de venir a escucharle a un tipo? ¿No es medio absurdo esto? Esto de la iglesia. Escucha. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes,
Ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. No hay mentalidad democrática, no hay mente humana. Yo te estoy hablando de esos caminos, más altos que los cielos sobre la tierra son. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Para qué Dios establece otro liderazgo en la iglesia? Para guiarte en los caminos de la vida.